Es un tema que, como cualquier otro tema que aquí vemos, siempre nos señala un mapa de estudio y la importancia de hacer un trabajo sobre sí, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Primero nos proponemos estudiar qué es la identificación, a qué le llamamos la identificación. ¿Sí? Hay que comprender muy bien este fenómeno interno metafísico que llamamos la identificación, porque a partir de la identificación se dan una serie de sucesos, de conductas, de fenómenos que son parte del sueño de la conciencia del ser humano, ¿sí? Hay que estudiar cómo se da el proceso de la identificación. Hay que conocer la relación entre la identificación y la crítica. Y hay que saber cómo podemos trascender este defecto de la crítica que mucho daño nos ha hecho y nos hace hoy en día todavía, sobre todo en las redes sociales. Mucho daño nos hacemos expresando la crítica hacia los compañeros porque piensan de una manera diferente, y esto pues, si queremos despertar la conciencia, tiene que cambiar. Si uno está contento con su vida, pues no tiene por qué cambiar. Pero si uno quiere despertar la conciencia, pues tiene que luchar por un cambio, por ser mejores personas, que de esto se tratan estos estudios de alquimia, de metafísica y de mística. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la identificación? La identificación es un estado interior donde los diferentes yoes, es decir, los diferentes defectos psicológicos, los señores de Xibalbá, como le hablaban los mayas en el Pulpulbú, o los demonios rojos de Set, como le llamaban los antiguos hierofantes egipcios, ¿sí? La identificación es un estado interior en donde los diversos yoes toman la máquina humana, durmiendo la conciencia del individuo, si es que se le puede llamar individuo. Al activarse determinado defecto en la psiquis, ¿sí? Empieza a proyectar sus contenidos de una manera tan inteligente y audaz que uno no se da cuenta en qué momento se le activó este defecto psicológico. Por eso se le llama identificación. Si es como cuando tú estás en el cine viendo una película y te identificas con el personaje principal de la película, entonces en ese momento tu vida se convierte en la película. No piensas en nada más, no percibes nada más de la sala, de la vida, sino solamente percibes la película porque estás identificada, es decir, toda tu atención está sometida al drama de la película que uno está viendo. Algo así sucede en nuestra vida íntima, ¿sí? En donde surgen, se activan en la psicología los diferentes defectos psicológicos y quedamos identificados con su actividad. Es decir, no nos damos cuenta que estamos percibiendo la realidad influenciado por los contenidos y la manifestación de un determinado defecto psicológico. Creemos que somos nosotros, en nuestra esencia, en nuestro ser, quien está percibiendo una determinada circunstancia y que está opinando de una manera certera y objetiva referente a cualquier tema en especial. Pero esto no es así. La identificación es un proceso en donde, sin darnos cuenta, nos identificamos con la actividad de un yo que altera
la realidad que estamos percibiendo a través de los 5 sentidos del cuerpo físico. Ejemplo, la preocupación por cualquier cosa, pero en este caso puse la preocupación por una entrevista en el trabajo. Si uno va a una entrevista de trabajo y uno antes de llegar a la entrevista ya está preocupado. ¿Sí? La preocupación, esos pensamientos y esos sentimientos son producto de la activación de un determinado defecto psicológico. Pero uno no se da cuenta. Uno cree que en ese momento se está comportando de una manera consciente, de una manera real, de una manera natural, pero no es así. Nos identificamos con lo que una persona dice y la consecuencia es el enojo. El enojo es un ejemplo de identificación. Cuando estamos enojados es porque estamos identificados con un defecto psicológico. Creer que uno tiene la razón es un ejemplo de identificación. No poder darse cuenta que los contenidos que están en la mente de uno son iguales subjetivos que los contenidos de otra persona. Creer que el problema no tiene solución, ¿sí? Cuando uno se identifica con una determinada circunstancia, como por ejemplo un desempleo, y cuando dejan el desempleo a una persona, la persona cree que está metida en un problema que ya no tiene solución. Y mientras más se identifica uno con la situación, como que el problema crece y no le encontramos la salida y no le encontramos una solución. Empezamos a pensar en las deudas, a echar culpas, a quejarnos de lo que nos está pasando. Todo esto es producto de la identificación, es la activación de nuestros contenidos psicológicos y egocéntricos, producto de las diferentes circunstancias de la vida en la cual la ley divina nos pone por actividad de la ley de correspondencia para que podamos aprender aquello que nos falta. Entonces, esto es la identificación, es un estado interior en donde no me doy cuenta, en donde no soy consciente, que no estoy percibiendo la circunstancia de una manera real e impersonal, sino que hay unas creencias, unos conceptos o unos agregados psicológicos activos que sueltan sus contenidos, sus quejas, sus culpas y que no nos dejan percibir la realidad de dicho evento. Y bien, hablando ya, después de haber hablado de lo que es la identificación, vamos a hablar acerca de lo que es el juicio. El juicio, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que el juicio es una facultad de entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, lo prioritario de lo no prioritario, etc. Existen dos clases de juicio. Tenemos el juicio consciente, que solamente se puede llevar a cabo a través de la atención, donde a través de la atención nos damos cuenta qué es lo verdadero, qué es lo útil, qué es lo correcto y qué es lo justo. Y también existe una manera de juzgar la realidad y las cosas que nos pasan, que es a través del ego. Y que esto nos lleva a lo que conocemos como la crítica, ¿sí? La crítica es un juicio que nosotros hacemos, un juicio de valor a través de nuestros contenidos egocéntricos. Para que se pueda dar la crítica, tiene que haber este fenómeno de identificación.
Si no hay identificación con algo, con una creencia, con un concepto, con la condición social, política, religiosa, cultural, no hay crítica. No puede haber crítica si no hay identificación con el ego. ¿Sí? Siempre que hay identificación, el resultado va a ser algún tipo de crítica. Y como vivimos identificados con nuestros contenidos psicológicos, entonces es normal que el ser humano tenga como un vicio la conducta de la crítica, la conducta de hablar mal a las espaldas de las demás personas. Cuando nos formamos un concepto, una idea en relación a alguien, sin antes conocer a ese alguien, caemos en el prejuicio que es parte del ego. Entonces, nosotros en esta conferencia no decimos de que no debemos de juzgar a los demás, ya que el juicio es una evaluación que hace nuestra mente o nuestra conciencia para poder diferenciar lo que es conveniente hacer y lo que no es conveniente hacer. Entonces es algo que es necesario. Cuando debemos de hablar, cuando debemos de quedarnos en silencio, cuando debemos de actuar, cuando debemos de hacer caso omiso, solamente podemos determinar a través del juicio de cada quien. Sí, entonces el juicio es parte de la vida, es una forma de evaluar las cosas para poder determinar cuáles son las mejores para nosotros. Pero si hablamos de eso de juzgar al prójimo, hace referencia a la crítica, al juicio que hacemos identificados con los contenidos egocéntricos. Sucede que nosotros estamos identificados con nuestros contenidos existenciales, con nuestros valores que tenemos de la casa, de la religión, de la cultura, del entorno, ¿sí? Según el entorno en donde nacemos, crecemos y nos desenvolvemos, vamos desarrollando una condición o una visión de vida que es muy similar a la visión de nuestro entorno, porque ya vimos en la ley de nivelación y entropía que existe una fuerza que nos lleva a la imitación. Entonces nosotros vamos poniendo en nuestra personalidad aquellas conductas, costumbres y hábitos que se dan en una determinada región. Por ejemplo, aquí en Yucatán, todos los domingos, en las mañanas, se suele comer cochinita, ¿sí? Entonces es muy probable que la mayoría de los yucatecos coman cochinita los domingos por la mañana. Sí, es una costumbre de esta región. Y nosotros, pues, que vivimos en esta región, normalmente crecemos con esta costumbre y nos vamos desenvolviendo a través de ella, ¿no? Entonces, nosotros vivimos identificados con nuestra condición existencial. Y habiendo tantas culturas, tantas religiones, tantas sociedades diferentes, tantas maneras de pensar diferentes, entonces en determinados momentos nos encontramos con personas que se visten, que comen, que se comportan, que desean cosas muy diferentes a las nuestras. E identificados con nuestra condición existencial, que el ego nos hace creer que nuestra condición existencial es la correcta y que todas las demás son equivocadas, es cuando lanzamos la crítica a los demás por ser diferentes, ¿sí? Entonces vamos a estudiar este ejemplo donde tengo a 3 personas que al menos
se visten diferente, ¿no? Y obviamente es muy probable que tengan también diferentes formas de pensar y diferentes formas de vivir, diferentes prioridades. Entonces, cuando este chavo sale a la calle y se encuentra con la monjita que se viste de una manera diferente a como se viste el chavo se puede identificar con su forma de vestir, creyendo que su forma de vestir es la correcta y por lo tanto la forma de vestir de la mujer es equivocada. Entonces cuando mira a la monjita se puede reír de ella pensando que su forma de vestir es ridícula. ¿Sí? Estamos en este momento identificados con nuestra forma de vestir y no vemos de una manera objetiva que nuestra forma de vestir es eso, es una forma de vestir y que no existe una forma verdadera de vestirse y las demás formas de vestirse son falsas. No hay verdadero ni falso en la forma de vestir, solamente es una forma. Pero nosotros nos identificamos con nuestra forma de vestir y cuando vemos a una persona que se viste de una manera diferente, soltamos la crítica, nos genera burla. La monjita cree que su forma de vestir es la correcta porque está identificada con su moda. Y cuando sale a la calle y mira a la otra mujer, que vaya que tiene una forma de vestir muy distinta, es muy probable que la monjita, identificada con su forma de vestir, critique, ya sea mentalmente, ¿sí?, a esta otra mujer cuando la vea. Y la critique, no sé, de pecadora, a lo mejor de drogadicta, o cosas así por el estilo. De la misma manera, esta mujer, cuando sale a la calle y mira a los otros dos, también puede criticar su forma de vestir, ¿sí? Y puede pensar que este hombre es hijo de papá, ¿sí?, mantenido, que todo en la vida lo ha tenido fácil, que no sabe lo que es la vida, etcétera. Entonces, cada quien empieza a criticar porque vive identificado con su forma de vida, que es igual de subjetivo que la forma de vida de los demás. ¿Por qué se viste esta mujer como se viste? Lo más probable es que las mujeres de su entorno, con quienes más convive, se visten de esta manera y ella pues solamente se viste de la misma manera para buscar amistad, aceptación y reconocimiento. Lo mismo pasa con la monjita y lo mismo pasa con este sujeto. Todos se visten de acuerdo al entorno en donde están, buscando siempre el respeto y la admiración del entorno en donde uno se está desenvolviendo. Entonces, ¿cuál es la manera verdadera de vestirse? Ninguna. En términos de conciencia, no existe una forma verdadera de vestirse, pero nosotros creemos que sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si una persona, por ejemplo, vive identificada con su nación? Que cuando una persona critica esa nación, entonces la persona se molesta. Si somos de México, podemos darnos cuenta si estamos identificados con nuestra nación. Si cuando alguien habla muy bien de México, nos sentimos contentos y orgullosos, o si cuando alguien habla mal de México, nos sentimos ofendidos. Si una persona viene de otro país, viene a México, y resulta que no le gustó y dice México no me gusta, su gente es media grosera, o su comida no tiene sabor, enseguida uno se ofende
como si a uno lo hubieran insultado, como si a uno le hubiesen dicho algo, como si se hubiesen metido con uno. Pero no fue así, solo lanzaron una opinión de un país. Pero como uno vive identificado con su país y no entiende que no tiene un país, que México no es su país, sino que México es solamente una zona geográfica en donde uno se está desenvolviendo, cumpliendo determinadas leyes. Cuando uno vive identificado con la nación, entonces claro, se siente uno ofendido si habla mal del país. Se siente uno ofendido si a una persona le gusta el reggaetón y otra persona critica el reggaetón, entonces uno se siente ofendido con esa persona porque se está identificando con un género musical y no entiende que un gusto es un gusto y que lo que a uno le gusta no le puede gustar a otra persona y eso no significa que sea falso, que sea malo, etcétera, etcétera, etcétera. Así vivimos, identificados con nuestra manera de vivir. Y si viene una persona de Arabia Saudita, entonces cuando vemos que cómo se viste, cómo habla, la música que escucha, la religión que predica, entonces nos parece absurdo, nos parece ridículo vivir de esa manera solamente porque es una manera en la cual nosotros no vivimos creyendo por la actividad del ego y por el proceso de identificación que la de nosotros es la correcta y que la manera de vivir de la otra persona es equivocada. Pero no es así. ¿Sí? Es muy completamente subjetivo la manera de vestir, lo que uno come, lo que uno cree, lo que uno aspira en la vida. No representa la verdad, sino solamente representa la experiencia que uno necesita vivir para en ella descubrir la verdad de la vida si es que le presta atención. La identificación, ¿sí?, se da mucho en las redes sociales y vemos que las redes sociales son medios donde expresamos nuestras críticas hacia los demás. Nos cuesta respetar las diferencias. Sentimos que los demás, al ser diferentes en la personalidad, nos perjudican en alguna manera. Que la manera de vivir de los demás amenazan la nuestra. Entonces, cuando vemos una nota, por ejemplo, del coronavirus, que dice una nota aquí que 1,000 muertos y más de 40,000 contagiados de coronavirus. Entonces, si uno entra a leer los comentarios de una nota como esta que andan en las redes sociales, entonces uno se da cuenta de la cantidad de críticas que hay impresionante. Criticando al gobierno, criticando a las personas que salen a la calle, criticando a las personas que no usan cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos una cantidad de críticas porque las personas se identifican con la nota y no entienden que la nota es solamente el reflejo de una condición que se tiene que dar como parte de la experiencia que se necesita vivir para que vayamos despertando la conciencia en la manera en la que a cada quien le sea posible. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando esta mujer, creo que se llama Yaritza, salió a la fama, una película de Hollywood, no sé? Entonces vemos que las demás personas empiezan a criticar a la mujer, por lo que sea, por su imagen, por su color de piel, por su papel en la película. Todas las personas identificadas con sus contenidos psicológicos donde creen que ellos tienen la razón de lo que dicen,
cuando en realidad ni siquiera conocen a la persona como para dar opiniones elocuentes o objetivas. Una persona que quiere despertar la conciencia no puede vivir criticando al prójimo. Tenemos que aprender a respetar las diferencias, que no existe lo bueno y lo malo en la conducta de los demás, sino solamente lo justo y lo necesario. ¿Sí? Si queremos nosotros empezar a disolver la crítica, tenemos que quitarnos de la mente esta concepción de bueno y malo, de lo que yo estoy haciendo está bien y por oposición lo que están haciendo los demás está mal. Esta visión dual de la existencia tiene que morir. Es una connotación, una visión, una percepción condicionada con el ego, porque es el ego quien nos hace creer que nosotros siempre hacemos las cosas bien y que nosotros tenemos lo mejor y que los demás, al ser diferentes, están equivocados y por lo tanto su manera de vivir es ridícula y nos sentimos con el derecho de señalar la vida de los demás. No es así. Ninguna religión es mejor que otra religión. Ninguna manera de comer es mejor que otra manera de comer. Ninguna forma de vestir es mejor que otra manera de vestir. Ningún género musical es mejor que otro género musical. Creer que el género de rock es mejor que el género de reggaetón es parte del sueño de conciencia. No hay lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo mejor o lo peor. Son solamente diferencias donde cada quien adquiere las experiencias que necesiten esa diversidad para ir comprendiendo las verdades de la vida. Entonces, tengo que eliminar lo bueno y lo malo. No es que ser mexicano sea lo mejor y por lo tanto ser de otra nación ya es lo peor. Y nos sentimos mejores solamente por ser mexicanos que los demás. El orgullo mexicano parte del sueño de conciencia. No somos mejores ni peores por la nacionalidad. Hay que ir eliminando estos agregados psicológicos. El yo sí tengo la razón y el otro no la tiene. El sí es lo bueno y el no es lo malo. ¿Sí? Nos sentimos con el poder de criticar y casi de maldecir al prójimo, creyendo que yo sí tengo la razón y el otro está equivocado. Pero no tenemos la razón. Lo que tenemos es solamente una opinión. Y opiniones hay muchas. Y cada quien tiene la razón desde su propia perspectiva. Por ejemplo, una persona que en este gobierno en turno, por X razones, le ha ido muy mal en la vida, puede pensar que este gobierno en turno es una porquería y que no sirve para nada. Pero una persona que en este gobierno en turno, por razones X de la vida, le ha ido muy bien, va a pensar lo contrario. Va a pensar que este gobierno es una maravilla, donde hay muchas oportunidades, bien por el presidente. Y analizando la condición de cada quien, nos pudiéramos dar cuenta que los dos tienen razón, conociendo lo que cada persona está viviendo, porque todo depende de lo que uno vive. La razón depende de lo que uno está viviendo, de la manera en cómo uno está percibiendo la realidad. Entonces, no es que yo tenga la razón
y que tú no la tengas. Tenemos que quitarnos este concepto de razón que es del ego, es el yo del orgullo. Yo sí tengo razón y tú no, ese es orgullo y es ignorancia, porque en realidad nadie tiene la razón. La razón viene de la palabra razonamiento y la palabra razonamiento significa una determinada forma de pensar, una manera en la que uno procesa información. No tenemos la razón, lo que tenemos son opiniones, lo que tenemos son puntos de vista. Mi punto de vista es este y puntos de vista hay muchos, ¿sí? Yo estoy bien vestido y el otro está mal vestido. No, esto es, tenemos que estar conscientes de que nosotros hemos crecido en una determinada moda. Y si vemos a las personas de Arabia Saudita, ¿sí? A las personas de Dubai, ellos, los hombres se visten pues con unas mantas blancas, no usan pantalones como nosotros, los occidentales. Entonces, ¿quién se viste bien? ¿Quién se viste mal? Ninguno, son solamente formas de vestir. No existe religión buena ni religión mala. Solamente existen religiones, diferentes religiones. Y dependiendo de cómo uno practique la religión, entonces tendrá unos resultados satisfactorios o unos resultados insatisfactorios. ¿Sí? No existe religión ni buena ni mala, solo existen religiones diferentes, formas de vestir diferentes, manera de pensar diferentes. Y vamos desarrollando esta concepción, entonces vamos eliminando el yo de la crítica. ¿Sí? El chisme que tanto daño nos hace hoy en día. El chisme es la conversación malintencionada que tenemos con los demás. Lamentablemente nos entretiene la desgracia ajena y lo utilizamos como tema principal de nuestras pláticas con los demás. Entonces cuando vemos a los amigos, llegamos con los chismes. Y te enteraste que fulanito de tal hizo no sé qué cosa. Y te enteraste que a fulanita de tal le pasó no sé qué cosa. Y utilizamos la vida de los demás como una forma de entretenimiento. Y no somos conscientes que en esa forma de hablar estamos agrediendo la integridad de un tercero. Tenemos que ser conscientes que el verbo es sagrado. Criticamos a los demás en forma de burla y menospreciamos su condición a través de la identificación con el ego. Entonces a veces nos identificamos con yoes payasos. A mí me pasaba mucho, todavía lucho con eso. Y el yo payaso lo que quiere es llamar la atención en un determinado grupo de personas, caer bien, y para caer bien, sí, hace chistes denigrando la conducta y la vida de los demás. Entonces cuando cruza un compañero de trabajo que está calvo, pues uno le hace algún tipo de albur, de chiste, ¿sí? Para generar risa a los demás y tenga esa aceptación y esa gracia de los demás, pero con ese costo de agredir a otra persona. Y empiezan los apodos, etcétera, etcétera. Un ejemplo es cuando todo el mundo habla de que fulanita está embarazada y que va a ser y que el novio la dejó y que no tiene quien la ayude y pobrecita y eso le pasa por lujuriosa, ¿sí? Y empezamos a meternos en la vida de los demás y a generar conversaciones en las cuales nos sentimos muy a gustos denigrando la condición de otra persona. Esto es lo que nos sucede y pues
es un sueño de conciencia que tenemos que trascender. No podemos estar todo el tiempo hablando mal de los demás. Como el ego cree que todo lo sabe, le encanta inventar aquello que no le consta. Entonces nos hacemos ideas de las personas y las conceptualizamos en la mente sin conocerlas realmente, emitiendo calificativos anticipados y equivocados. Entonces, si vemos una persona caminando por la cuadra con tatuajes, decimos, ese seguramente es un ladrón, ese seguramente es un delincuente, ese seguramente es un drogadicto. Y lanzamos críticas sin tan siquiera conocer a la persona. Tenemos los conceptos sociales, culturales, que las personas que tienen tatuajes son criminales, o que las personas que se visten de una determinada manera son drogadictas, cosas así por el estilo, y identificados con estos conceptos, ya no observamos a la gente para conocerla, la criticamos de una manera anticipadamente y luego hasta equivocada. Si estamos identificados con conceptos negativos de la política, si la prima tiene un novio que curiosamente es político, entonces enseguida lo criticamos de malvado, de materialista, de corrupto, sin tan siquiera conocerlo. Si vemos una chica que a lo mejor pasa caminando con un vestido, entonces podemos lanzar la crítica de que es una mujer cualquiera, que es una prostituta, que está fichando, que está buscando su crush, cosas así por el estilo, que lo que quiere es sexo. Y la criticamos sin tan siquiera conocer a la persona, solo por su forma de vestir. Porque el ego nos hace creer que conocemos, que sabemos siempre lo que está pasando, que conocemos siempre al otro, pero esto es mentira. Tenemos que ser conscientes de que no conocemos a los demás y hablar de ellos anticipadamente es parte del sueño de conciencia. Y claro, aquí les ponemos una imagen, ¿sí? En donde la gente siempre va a hablar mal del prójimo. Y si miramos la imagen, entonces vemos que en el burrito, cuando están sentados, la mujer y el hombre, entonces la gente lo ve y, le dice, y los critican. Oye, pero es que eso es maltrato animal, pero qué inconscientes. Y si luego se baja la mujer para alivianarle el peso al burro, entonces la gente lo ve y va a decir, viejo machista, mira cómo tiene a la mujer caminando y él cómodo en el burro. Pero si el hombre le cede el burro a la mujer y el hombre hace el mayor, entonces la gente al ver eso empieza a criticar a la mujer. ¿Pero qué? Mujer desconsiderada, aprovechándose del anciano. Y si los dos no usan el burro, pues en fin la gente los ve y los critica, ¿no? Pues qué tontos, ¿por qué no usan el burro? Conclusión, siempre van a hablar mal de ti. Hagas lo que hagas, los demás siempre van a hablar mal de ti, porque viven en el sueño de conciencia, identificados con sus contenidos psicológicos, creyendo que tienen la razón, creyendo que saben, creyendo que la manera en cómo viven es la correcta y que la manera en cómo vivimos nosotros o como pensamos nosotros es equivocado. Hoy en día uno no puede dar su opinión en Facebook porque enseguida le empiezan a tirar piedras en los comentarios.
Si a uno no le parece una ideología que está de moda, que tiene mucho poder, si a uno no le parece un determinado movimiento político, enseguida a uno lo empiezan a criticar de ignorante, ¿sí? Como si los demás fueran grandes sabios, como si los demás fueran grandes iluminados. Ese es el autoengaño que tiene la gente, que se cree muy buena. Y de este error tenemos que salirnos nosotros. Muchas críticas se manifiestan en las expectativas que nos hacemos de las cosas. Si queremos eliminar la crítica, tenemos que también eliminar la expectativa, porque cuando nos hacemos expectativa de las cosas y cuando las cosas no salen según las expectativas, entonces empezamos a culpar y a señalar al prójimo. Todo es culpa de esta persona, porque es ignorante, porque es irresponsable, porque es tonta, porque se aprovecha de los demás, etcétera. Y nosotros criticamos demasiado sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos esperando el autobús y pasan unos minutitos, enseguida pensamos, el bus ya se tardó mucho en pasar. Entonces ahí estamos criticando al chofer de que el chofer está manejando a lo mejor con flojera. Y si luego llega el bus y hay mucha gente en el bus, uno critica y dice es que el bus viene muy lleno. ¿Sí? Porque según la expectativa de uno, al tomar el bus es que siempre esté vacío para que uno se pueda sentar en la ventana. Sí, ahí tenemos una expectativa que tenemos que trabajar. Un detalle de expectativa. Imagínense las demás expectativas que nos hacemos en la vida. Solamente para esperar el camión ya tenemos la expectativa de que va a estar vacío para sentarnos en el lugar frente a la ventana. Si el bus va muy lento, criticamos. Si el bus está sucio, lo criticamos. Si el bus está muy lleno, lo criticamos. ¿Sí? Si un señor no se su silla una señora, lo criticamos. Entonces, solamente en tomar el autobús, si uno se autoobserva, se va a dar cuenta de la gran cantidad de críticas que uno tiene. Y se va a dar cuenta que uno sí tiene que trabajar la crítica, aunque uno cree que no. Uno cree que uno no critica. Pero eso es un autoengaño. Criticamos más de lo que creemos. En una manera por la cual criticamos a los demás es porque vemos a los demás como nosotros somos y no nos damos cuenta. ¿Sí? El sueño de conciencia, la actividad de un determinado efecto psicológico nos hace creer que los demás están teniendo una conducta que nosotros somos los que la estamos teniendo. Entonces, si nosotros salimos molestos a la calle, cualquier trato que nos dé otra persona lo vamos a tomar como un maltrato. Cualquier persona que nos mira a ver, vamos a sentir que nos miró feo. Si una persona caminando choca con nosotros sin querer, si estamos molestos, vamos a sentir que nos empujó a propósito. Y no nos damos cuenta que estamos viendo la vida y viendo a los demás no como son, sino como somos nosotros. Esto lo decía Confucio. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Entonces, viendo la imagen, los demás son tu espejo, ¿sí? Cuando sientes que los demás son muy amargados y que los demás te miran feo, a veces la realidad es que uno es el amargado y que uno es quien está mirando feo a los demás. El error está en uno, no en los demás. Si miramos a otras mujeres, porque somos muy lujuriosos, sentiremos que los demás miran a nuestra mujer y nos vamos a volver muy celosos con la mujer. Si hablamos mal de los demás, vamos a creer que los demás hablan mal de nosotros. Pero eso no es la realidad.
Es que estamos percibiendo a los demás y creemos que se comportan igual que nosotros. Si nos aprovechamos de los demás, vamos a creer que los demás se van a querer aprovechar de uno. Y no estamos viendo la realidad tal y como es, sino como nosotros somos. Y a partir de ahí los vamos a criticar, los vamos a señalar, sin darnos cuenta que el defecto no está en los demás, sino en uno mismo. Toda crítica es un impedimento de la amistad y del amor. Por lo tanto, en el despertar de la conciencia, pues una crítica no tiene lugar, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar mucho y todo sobre la crítica hasta que desaparezca. Hay que trabajar al yo criticón, al yo critico. ¿Sí? Hay que trabajar sobre el orgullo, porque el yo sé me hace criticar a los demás. ¿Sí? Entonces, criticamos de mediocres a los demás, llamamos ignorantes a los demás porque supuestamente yo sé, y ese yo sé es orgullo porque no sabemos ni siquiera por qué estamos en este planeta. Si no sabemos qué hacemos en este planeta, ¿qué otra cosa podemos saber? ¿Sí? Hay que trabajar la envidia, porque la envidia también nos hace criticar al prójimo. Es que ella no se lo merece. ¿Sí? Cuando alguien logra algo que nosotros queremos, la envidia nos hace sentir coraje, y al sentir coraje entonces lanzamos la crítica. Hay que eliminar la expectativa. Es que yo esperaba que llegaras a tiempo. Es que yo esperaba que la ensalada tuviera más sabor. Entonces la expectativa siempre nos va a hacer criticar al prójimo. Otra cosa que pasa es que las conductas que más nos molestan de los demás son las conductas que a veces más frecuentamos. Por ejemplo, la mentira. A una persona le puede molestar que le mientan. Y si uno le molesta que le mientan, es porque uno no ha comprendido la mentira. Y si uno no ha comprendido la mentira, lo más probable es que uno todavía siga mintiendo. Porque si en mi autoobservación me doy cuenta que miento, y comprendo y me doy cuenta por qué miento, porque soy inseguro, porque soy temeroso, porque busco la admiración de los demás, porque tengo miedo al que dirán, ¿sí? Pero cuando voy trabajando y venciendo el miedo a que él dirá, entonces la necesidad de mentir disminuye porque pues ya no quiero apantallar, entonces voy eliminando mi forma de mentir. Entonces cuando me mienten, ya no me voy a molestar, porque voy a entender que la persona es insegura y todavía depende de la opinión pública. Pero si no he comprendido la mentira, entonces me va a molestar que otros mientan. Y si me molesta que otros mientan porque no he comprendido la mentira, es muy probable de que yo todavía mienta. Porque solamente voy a dejar de mentir cuando comprenda las razones por las que uno miente. A veces se puede dar el defecto opuesto. Es decir, que si yo soy una persona muy codiciosa, que no me gusta gastar, cuando yo vea a otra persona que sí gasta mucho dinero, que es muy derrochadora, entonces la voy a criticar. Y no me di cuenta que yo tengo el defecto opuesto a esa persona, y que es el defecto opuesto lo que me está haciendo criticarla.
Si yo suelo ser a lo mejor, ¿qué otro ejemplo pudiera ser? De yoes opuestos. Si yo soy muy imperactivo, por ejemplo, puedo criticar de floja a las demás personas. Pero a veces no es que sean flojas, sino que uno es muy imperactivo. Tenemos el defecto opuesto que vemos en la otra persona. A veces creemos que la otra persona es muy tirana, pero realmente no está siendo tirano, es que uno es muy sumiso. Y uno es el muy sumiso hasta un comentario de buena conducta, se ofende y siente que lo están atacando y se victimiza y todo eso. ¿Sí? Y a veces cuando criticamos que la persona es irresponsable, mentirosa, perezosa, floja, a veces somos nosotros que tenemos el defecto opuesto, ¿sí? Y este defecto nos hace señalar. En el autoconocimiento, en vez de ver los defectos de los demás, debemos de aprender a ver nuestros propios defectos. Es muy fácil ver los defectos de los demás porque los defectos de los demás nos perjudican. Pero es muy difícil ver nuestros defectos porque nuestros defectos nos agradan y nos generan algún tipo de beneficio. Entonces, cuando somos irresponsables, nos beneficiamos de ser irresponsables. Pero cuando los demás son irresponsables, ahí sí nos duele. Cuando mentimos, nos beneficiamos de esas mentiras. Pero cuando los demás mienten, nos duele. Entonces, antes de criticar a otra persona por un defecto que sí puede tener, primero debemos de analizar si nosotros no somos así. Y descubrir en qué momento nosotros somos así. Y trabajar entonces en ese determinado defecto psicológico. Los errores de los demás, porque sí, a veces los demás pueden ser deshonestos, porque sí, a veces los demás son irresponsables. Los defectos de los demás deben de ser aprovechados por nosotros para ser mejores personas. Porque los defectos de los demás no tienen a nosotros por qué molestarnos ni por qué hacernos daño. Entonces, si a mí me molesta que tal persona sea de una determinada manera, tengo que utilizar su defecto y utilizar su conducta como una oportunidad para eliminar ese mal que llevo dentro, que me hace odiar a esa persona por su forma de ser. Si algo nos molesta, si algo nos hace sufrir, si la conducta del otro nos molesta, el defecto no está, el problema no está en el otro, sino en uno mismo. El otro puede ser irresponsable, pero si nosotros nos sentimos mal porque esa persona es irresponsable, el problema está en mí, no en esa persona. No tenemos que obligar o exigir a esa persona que cambie, sino nosotros modificar nuestro mundo interior de tal manera que la conducta irresponsable de esa persona ya no nos genere ningún daño y se acabó el problema. El problema está en los demás. Tenemos que aprender a ser silenciosos. Si lo que vamos a decir no es bueno, no es verdadero, no es útil, no es consciente, entonces es mejor quedarnos en silencio. Ya hablamos del cuarto cuadrante: recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto hablar. Entonces,
si no es consciente lo que vamos a decir, es mejor quedarnos en silencio. Debemos siempre de evaluar nuestros juicios y darnos cuenta en muchas ocasiones que lo que vamos a decir es egoísta, es equivocado, es exagerado. Nos vamos a dar cuenta muchísimo de este sueño de conciencia. Para vencer la crítica al prójimo, tenemos que entender, reflexionando cada quien, de que todos hacemos lo mejor que podemos. Porque vemos en el periódico que una persona entró a robar y enseguida empezamos a lanzar nuestro veneno hacia esa persona, hacia ese pobre hombre que no tuvo una buena educación que le permitiera obtener su sustento de una manera noble. ¿Sí? Enseguida la criticamos. Que si una persona con aliento a alcohol estrelló su automóvil, enseguida empezamos a criticar a la persona. Y no vemos de que cada persona hace lo mejor que puede con la información que tiene. Nosotros no somos personas realmente educadas, ya lo vimos en nuestros estudios. Sí, nos enseñan a sumar, a leer, pero no nos enseñan a ser seres conscientes. Entonces es muy normal que todos cometamos un montón de errores. Y los errores los cometemos para que posteriormente podamos aprender de ellos. Cada error es una oportunidad para mejorar. Entonces, en vez de criticar los errores de los demás, debemos de ser compasivos entendiendo de que los demás están haciendo lo mejor que pueden con la información que tienen y que poco a poco la vida los va a ir llevando para que puedan crecer en amor y en sabiduría si ellos se disponen a crecer en amor y en sabiduría. Así desarrollamos la compasión y la empatía. ¿Sí? Y decía el Maestro Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No sé si saben esta historia, en donde en aquellas épocas se decía que en la ley de Moisés, cuando una mujer adulteraba, debía de ser asesinada y apedreada. Y habían encontrado a una mujer adulterando. Entonces un grupo de hombres señalaba a la mujer ya con las piedras en la mano. Y por ahí se encontraba el Maestro Jesús. ¿Sí? Y entonces los fariseos pensaron que iban a aprovecharse de esa circunstancia para dejar mal a Jesús con las enseñanzas divinas. Y le preguntaron al Maestro Jesús, según usted que es el Hijo de Dios y que todo lo sabe, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque en la ley de Moisés está escrito que la mujer debe de ser apedreada. ¿Sí? Y el Maestro Jesús les contestó, para no violar la ley de Moisés y no confrontar a esa gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como todos los demás también eran adúlteros, ninguno tiró la piedra y se fueron. Y entonces el maestro le dijo a la mujer, ¿y dónde están aquellos que te acusan? Vete y no vuelvas a pecar. Los fariseos se molestaron muchísimo porque el Maestro Jesús dio una enseñanza de amor y de sabiduría sin corromper el Antiguo Testamento, que corromperlo le iba a llevar a que lo asesinaran, que al igual y al final siempre sí lo crucificaron, ¿no? Pero hay que aplicar esa enseñanza del Maestro Jesús. ¿Cuántas veces criticamos a la otra persona sin tan siquiera ver que a veces nosotros cometemos los mismos errores? Que fulanita se acostó con fulanito, y ahí vamos de criticones. Ay, es que fulanita es una cualquiera. Pero póngase uno a ver
Uno nunca se acostó con otra persona solamente porque le gustaba, ¿sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que a veces criticamos sin vernos a nosotros mismos, sin conocernos a nosotros mismos. No debemos de tirar la piedra cuando nosotros también hemos tropezado con ella, ¿sí? Entonces hay que tener mucha autoobservación, mucha reflexión con lo que ya estudiamos, para que uno vaya eliminando el yo sí sé y el tú no sabes, eres un ignorante. Eso tiene que morir, ¿sí? Y si nosotros llegáramos a saber verdaderamente algo de la vida que no sepa el otro, porque aquí damos conocimientos iniciáticos, no lo vamos a criticar, lo vamos a orientar. Si yo sé algo que tú no sabes, si eso que yo sé es algo de verdad de la vida, en vez de criticarte, te voy a orientar, te voy a compartir la información para que tú también sepas y puedas vivir mejor. Pero desde que uno critique, porque yo sé y tú no, sueño de conciencia, identificación y ego. Si dejamos de criticar a los demás, vamos despertando la conciencia, generando mejores amistades, mejores relaciones y por lo tanto mayores oportunidades de vida. Bien, hermanos, hasta aquí la conferencia. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Sí? Esperemos que todo haya quedado muy claro y que puedan ponerlo en práctica, ¿sí? Recordemos que todos los jueves les esperamos. Pueden compartir esta conferencia en sus redes sociales. Por favor, que lo compartan para que les llegue a otras personas. Y pues nos vemos el próximo próximo jueves, hermanos, a las 7:30 hora México, donde seguiremos reflexionando en estos temas tan importantes y esenciales en nuestra vida. Todo esto que tenemos que trabajar. Les mando un abrazo fraternal, esperando que esta información pueda ser útil para ustedes y que la puedan aprovechar para bien. Me despido con un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Y pues nos vemos el próximo jueves. Les esperamos que tengan una bonita noche.